El ministerio doloroso de su infancia. Fijaos en esta frase, es muy potente. Y con ella vamos a arrancar hoy nuestro repaso a los primeros años de una vida que desde luego estuvo marcada por el abandono y la adversidad. Para ello, nos vamos al 8 de septiembre de 1852, a Cuenca, en Ecuador. Es el día de la Natividad de la Virgen María, un día de fiesta. Pero para el niño que está a punto de nacer, José Julio, este día no va a tener nada, absolutamente nada de celebración. Y es que José Julio nace fuera del matrimonio. Su madre, abrumada por la vergüenza social y, según cuentan las crónicas, porque lo encontraba poco simpático, lo entrega inmediatamente a su hermana. O sea, un rechazo frontal desde el primer segundo de vida. Para que entendamos bien la que se le venía encima, tenemos que pararnos un momento en este término: niño expósito. Esto no era solo una palabra, ¿eh? Era un estigma social terrible que te marcaba de por vida, que definía tu identidad desde el minuto uno. Y si quedaba alguna duda, mirad esto. Es su propia partida de bautismo. El texto es de una frialdad que asusta. Dice: bautizo solemnemente a José Julio Expósito sin cédula. Un niño abandonado, sin identidad oficial, registrado como si fuera un paquete dejado a las puertas de la casa de su tía. Bueno, si el nacimiento fue duro, los meses que vinieron después fueron una auténtica pesadilla, una lucha constante por sobrevivir que lo llevó literalmente al borde del abismo. Es que es increíble la rapidez con la que todo se desmorona. En menos de 3 meses, el pobre niño va pasando de mano en mano. Primero su tía Carmen, que se cansa pronto de él. De ahí a una lavandera, que vivía con un soldado violento. Y de ahí a la mujer de un albañil, que también era un maltratador. Un ciclo sin fin de abandono y peligro. Y aquí viene lo más fuerte. Todo esto que os he contado antes de cumplir un solo año de vida. Ya había conocido la negligencia, la pobreza más absoluta y la violencia. De hecho, hay un dato que es demoledor. Cuentan que en una ocasión, de tanto llorar, se le llegó a dislocar la mandíbula. Imaginad el nivel de sufrimiento. Pero justo cuando parece que no hay salida, que todo está perdido, de repente aparece una luz. Una pariente compasiva, Isabel Matobello Orellana, lo acoge. Y este va a ser el primer gran punto de inflexión de su vida. El cambio es que es como pasar de la noche al día, literalmente. Fijaos en la diferencia. Paso de una choza a una casa en condiciones. De los gritos y los golpes a la frescura de las rosas. De la miseria a una mesa bien servida. Por primera vez en su corta vida conoció lo que era la paz. Y claro, en este nuevo ambiente, por fin seguro, el verdadero Julio empieza a salir a la luz. Descubre la belleza de la naturaleza, desarrolla lo que se llamó un alma de poeta y ya desde muy pequeño muestra una piedad increíble. Además, tenía una memoria prodigiosa. Su espíritu por fin tenía un lugar donde poder despertar. Y todo este despertar espiritual se va a canalizar de una forma muy concreta. Se empieza a forjar un vínculo profundísimo para toda la vida con la figura de la Virgen María. Hay como varios momentos clave que van construyendo esta devoción. Con solo 2 añitos, se queda alucinado con las celebraciones por la Inmaculada en Cuenca. Un poco después, al confirmarse, se añade María a su nombre. Y entonces ocurre algo muy simple, pero que lo va a marcar para siempre. Un día, por la calle, se encuentra en el suelo esa pequeña estampita de la Virgen de los Dolores. Y su reflexión sobre ese momento es muy reveladora. Dijo: esta fue la primera cosa propia que tuve en la vida. Él lo vio como una señal del cielo, como si le estuvieran diciendo que su única posesión en este mundo iba a ser ella. Pero esa estabilidad que había encontrado era frágil. La vida le tenía preparada otra tragedia y con ella la llegada de otra figura materna crucial en su vida, a la que él, con todo el cariño del mundo, llamaría mi mamita. En 1857, cuando solo tenía 5 años, su tía Isabel, su salvadora, muere. Para él es volver a la casilla de salida. Él mismo lo describe como una pérdida que le sumió en la más dura y triste orfandad, de nuevo solo. Y es aquí donde aparece en su vida María Quinde, una mujer devota que se convierte en su nueva protectora. Pero no solo lo cuida, guía su educación, le enseña a rezar, se convierte de verdad en la madre que nunca tuvo. Tanto es así que él la llamaba, con un cariño inmenso, mi mamita. Y con todo este bagaje, forjado en el dolor pero nutrido por el cariño de María Quinde, su camino espiritual va a llegar a un punto, a un momento increíblemente precoz y profundo. Un voto que hizo con solo 10 años. Pero, a ver, ¿qué puede llevar a un niño a ese punto? Pues es que hay que entender todo lo que llevaba acumulado en una década. No era solo el trauma del abandono, es que también pasó enfermedades gravísimas como el sarampión o la viruela. Y para colmo, una angustia espiritual enorme por una confesión que él sentía que había hecho mal.
Así que la pregunta es inevitable. ¿Qué promesa tan enorme puede hacer un niño de 10 años ante semejante cúmulo de dolor físico, emocional y espiritual? Pues la respuesta la tenemos en sus propias palabras. Él escribió que, una tarde, rezando, sintió un impulso irresistible y, en un arranque de fervor, le hizo a la Virgen el voto de guardar virginidad perpetua, hasta la muerte. Tenía solo 10 años. Y por si fuera poco, su infancia está llena de episodios que parecen auténticos milagros. Una vez se cayó a un río crecido y lo encontraron un rato después jugando tranquilamente en la orilla. En otra, el techo de la casa se le derrumbó encima durante un terremoto y salió completamente ileso. Una vida de supervivencia contra todo pronóstico. Y con esto llegamos al final de este recorrido por una infancia de dolor extremo y una fe inquebrantable. Y nos deja flotando una pregunta, una reflexión final. ¿Puede el sufrimiento ser, de alguna manera, la cuna de la santidad?